Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 21, 13 a 24. No era necesario que se hablara de las profecías más bien que de los sacrificios en el templo. Entonces Pablo respondió, ¿qué quieren decir al llorar y quebrantarme el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de esas cosas, esos días, tomamos nuestros carruajes y subimos a Jerusalén. También nos acompañaron algunos de los discípulos de Cesarea y trajeron consigo a un tal Nazón de Chipre, un antiguo discípulo con quien nos alojaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a casa de Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Y cuando los hubo saludado, les contó particularmente las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Y cuando lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que creen. Y se les informa de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciéndoles que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir las costumbres, que es pues, es necesario que la multitud se reúna porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que tienen un voto. Toma, tómalos y purifícate con ellos y sé responsable con ellos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que aquello de que fueron informados acerca de ti no es nada, sino que tú también andas ordenadamente y guardas la ley. De nuevo, vamos a leer versículo 13 que dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen al llorar y quebrantarme el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Los discípulos de Pablo y los creyentes, e incluso los discípulos que seguían a Jesús, estaban muy preocupados por él. Deseaban que no fuera a Jerusalén, pues sabían lo que sucedería, ya que estaba profetizado que Pablo sería atado allí. Así que deseaban que no fuera allí para que tuviera la libertad de continuar con sus labores misioneras. Sin embargo, Pablo no temía nada con respecto a su propia atadura, pero era en cierto modo un poco egoísta, pues parecía querer morir como mártir. Podría haber conservado su libertad y predicado el Evangelio en otros lugares. Pero también era, aunque Pablo no lo supiera en ese momento, un viaje gratis
a Roma para predicar el evangelio allí. En cambio, Pablo pudo haber pensado que por estas palabras que pronuncia, solo estaría en Jerusalén. Allí sería atado y moriría. Sin embargo, la situación cambió y era evidente que sería llevado más tarde a Roma en lugar de ser juzgado en Jerusalén. Sin embargo, estaba dispuesto a morir en Jerusalén por la causa del mensaje del Evangelio. Versículo 14 dice, y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aunque los discípulos u otros cristianos que conocían a Pablo se esforzaban por convencerlo de que no fuera, no se dejaba persuadir en absoluto. En otras palabras, nadie podía persuadir a Pablo ni convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Habían profetizado sobre ello que sería atado más de una vez. Y Pablo había testificado que en cada ciudad a la que había ido, eso era lo que le habían dicho. Entonces, ¿por qué Pablo, después de que tanta gente profetizara al respecto intentara convencerlo de lo contrario, no escuchará? ¿Qué haríamos hoy? Hoy nos preguntaríamos, ¿quién es el pastor de Pablo? ¿Quién está por encima de Pablo para poder hablar con él y convencerlo de que no fuera? Pablo fue llamado por Jesucristo mismo y ese llamado le bastó. El Espíritu Santo había ordenado a la iglesia que separa, separa a Bernabé y a Saulo para una obra a la que él los había llamado. ¿Quién hablaba? Se podría decir que era el Espíritu Santo. Y es cierto, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Lo llamamos Jesús. Por eso, en otro sentido, Jesús, en medio de tener la iglesia congregada, había llamado a Bernabé y a Saulo para que salieran de allí y predicaran el evangelio a los gentiles. Sin embargo, en Hechos 13 no se especificaba realmente que fuera a los gentiles. En Hechos 9 sí se especifica que Saulo sería un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús ante los gentiles. Sin embargo, no se especifica que llamara a Bernabé en Hechos 13. No obstante, dado que iban a trabajar juntos, se deduce que eso era lo que sucedería. Hechos 9, 15 a 16 declara, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel. Pablo, aunque fue advertido por el Espíritu Santo y muchos que profetizaban, no pudo persuadirlo ni convencerlo de que se fuera a otro lugar y predicara a otros gentiles. Pensó que posiblemente le tocaba morir por el Evangelio, pues como había hecho sufrir a otros por su cristianismo, tal vez también lo consideraba una obligación para él sufrir por la causa del cristianismo hasta la muerte. Los demás finalmente se dieron
por vencidos y dijeron, hágase la voluntad del Señor, o era la voluntad de Pablo. Versículo 15 dice, después de aquellos días tomamos nuestros carruajes y subimos a Jerusalén. Este versículo es asombroso, pues menciona que iban en carruajes. No se menciona en ninguna parte que hubiera caballos ni que los discípulos los montaran. Sin embargo, aquí se menciona la idea de carruajes, que por supuesto se sabe que los dirá un caballo o un grupo de caballos. Pero ¿dónde estaban? Habían llegado a Cesarea, por lo tanto, esos carruajes eran de los discípulos o de los creyentes que se habían convertido al cristianismo. Usaron esos mismos carruajes no solo para transportar a Pablo, sino también a todos los que lo acompañaban a Jerusalén. Por lo tanto, podrían haber manipulado la situación al no llevar a Pablo a Jerusalén y al afirmar que no iban a participar en que Pablo fuera atado en Jerusalén. Sin embargo, como había mencionado, lo dejarían en manos de Dios, aunque parecía más propio de la voluntad de Pablo, pues sabía que lo haría y esperaba morir por la causa del cristianismo, probablemente en Jerusalén. Sin embargo, quienes lo acompañaban y lo llevaban a Jerusalén no sufrirían las mismas consecuencias, pues quienes estaban en Jerusalén probablemente no los conocían. Solo buscaban a Pablo y una vez que se ocuparon de él y lo sacaron de la situación, los judíos probablemente pensarían que todo volvería a la normalidad. El problema con esa imagen es que según esa mentalidad no ocurriría. El cristianismo no se detuvo con Jesús, ni siquiera con los apóstoles, ni siquiera con el martirio de Pablo. Nunca se detendría, pues continuaría indefini- indif- in- indefinidamente indefinidamente, pues es de Jesús y es su iglesia. Versículo 16 dice, también nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Nazón de Chipre, un antiguo discípulo con quien debíamos alojarnos. Parece que cuando Lucas escribe sobre los discípulos de Cesarea, menciona que trajeron los carros, pero no menciona de quién eran realmente. Sin embargo, se puede suponer que los carros serían de esos discípulos de Cesarea, ya que viven allí en la ciudad. Sin embargo, esto refuerza la afirmación de que los discípulos de Cesarea no renunciaran a todas sus riquezas, sino que debieron tener sus carruajes y era bueno que los conservaran. Y dado que los conservaban, se deduce que tendrían que estacionarlos en una casa en particular por lo que se presume que también tenían casas allí en Cesarea. Su razonamiento, sin duda, tendría como propósito difundir el Evangelio en otros lugares y hacerlo con mayor rapidez y eficiencia,
con los carruajes. Y debe saberse que dice carruajes, y no solo un carruaje. Los carruajes debieron llevarlos a todos a la casa de Mnasón de Chipre, quien, según se afirma, era un antiguo discípulo. Dado que era de Chipre, cabe preguntarse también si Mnasón tenía una casa de Chipre, además de lo que él en aquel entonces había habitado y alojado a los discípulos de Cesarea. Por lo tanto, ese antiguo discípulo, como se dice, por supuesto, sabemos no vendió su casa, pues la había usado, al igual que ellos habían usado sus carruajes para llevar a Pablo y a los demás a su casa. Podría ser que algunos de esos carruajes también fueran de Naasón, parece ser de la familia adinerada, pero aún allí así estaba muy dispuesto a proporcionarles posiblemente los viajes en los carruajes si eran suyos y un lugar donde alojarse. Ciertamente la escritura afirma que se alojarían con él. Así, Naasón pudo reunirse con el apóstol Pablo y los demás y escuchar lo que Dios estaba haciendo allí también, junto con todos los discípulos que estaban en Cesarea. Así que no se quedaron solo con sus propios grupos de la iglesia, sino que definitivamente estuvieron dispuestos a proveer alojamiento a los misioneros y a los grupos que trabajaban con ellos, en lugar de, digamos, tenerlos alojados en posadas. Versículo 17 dice, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Finalmente habían llegado a Jerusalén y probablemente también habían tomado los carruajes para llegar allí. Entonces, al parecer, supieron exactamente a dónde ir, pues fueron directamente a ver a los hermanos con Pablo. Los hermanos allí, aquellos cristianos, se alegraron enormemente, enormemente de verlos. Los recibieron con gusto. Eso demostraba su hospitalidad en aquellos días, la cual debieron haber aprendido en cierta medida a través del judaísmo. Pero aún más, al convertirse en cristianos, tuvieron que aprender a ser aún más hospital, hospitalarios con quienes habían viajado y predicado el Evangelio. Versículo 18 dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Aquí se muestra a quién se dirigieron, a Jacobo, que era pastor en Jerusalén. Pero parece que no era el único, pues parecía haber otros ancianos presentes, quienes quienes se puede suponer también eran pastores. Así, Jacobo y todos los ancianos, posiblemente todos los que eran pastores en Jerusalén, estaban juntos. Y el apóstol Pablo había entrado, sin duda, para saludarlos y explicarlos lo que Dios estaba haciendo con los gentiles en otras tierras.
al venir del apóstol Pablo, podría explicarles con mayor perfección y precisión que en tercera persona. Me habría gustado escuchar a todos los ancianos e incluso a Santiago decirle algo a Pablo sobre lo profetizado, lo que hizo al ir a Jerusalén. Además, habría sido magnífico escucharlo sobre lo que el Espíritu Santo le decía a Pablo y le advertencia que dirían los ancianos de Santiago, los demás, que también estaban llenos del Espíritu Santo, incluso los que profetizaron probablemente habrían dicho lo mismo, que Pablo no debía ir a Jerusalén, que habrían hecho los ancianos y Santiago, habrían venido o habrían hecho caso a la advertencia, deberían haber dado su opinión sobre esas profecías y la intención de Pablo de ir de todos modos. Sin embargo, parece que no se mencionó nada al respecto. Y si lo hubo, Lucas no lo mencionó. Tampoco sabemos nada de sus comentarios, si es que lo habían oído. Puede que los demás y el propio Pablo ni siquiera se lo hubieran mencionado, pero el resultado podría haber sido diferente si lo hubieran influido para que regresara al campo y no continuara su presencia en Jerusalén, pues entonces no lo habrían atado ni capturado. Versículo 19 dice, y después de saludarles, les contó en detalle lo que Dios había obrado entre los gentiles mediante su ministerio. En lugar de escuchar la advertencia para Pablo, Pablo los declara lo que Dios estaba haciendo mediante su ministerio y el ministerio de los demás que estaban con él. Claro que esta parte era sin duda necesaria, pero para que Pablo fuera al templo, algo que no estaba relacionado con el ministerio cristiano, sino que, sino con el judaísmo. Fue allí donde se vio obligado a ir. Deberían haberse dado cuenta de que los judíos ya habían crucificado a Jesús y no estaban interesados en escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo aquí decidió traerles la buena nueva de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Y estoy seguro de que no solo Santiago, sino también el resto de los ancianos estaban encantados con la noticia. Versículo 20 dice, y al oírlo glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que creen y todos son celosos de la ley. Pablo, por supuesto, les trajo toda la buena nueva de lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles. No quería hablar de lo que le habían dicho sobre su llegado a Jerusalén. Eso para él le habría traído algunos o quizás muchos problemas. Sin embargo, Pablo se centraba en lo positivo
en lugar de lo negativo para darles la buena noticia de que Jesús hacía con los gentiles. La reacción de los ancianos y de Santiago fue de glorificar a Jesús. Habían glorificado al Señor Todopoderoso. Además, le habían hablado a Pablo de los judíos que eran muy celosos de la ley y que eran cristianos, pues él había dicho que eran creyentes. Sin embargo, se sabe que el celo debería centrarse más en el cristianismo, la glorificación del Señor Jesús y su adoración, enseñando a las almas cómo salvarse y llevarlas al reino de Dios. En lugar de ser celosos de la ley, pues Pablo estaría de acuerdo con eso. Versículo 21 dice, y se les informa que enseñas, enseñas a todos los judíos que eran entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciéndoles que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir las costumbres. Los judíos, incluso los judíos creyentes, pueden haberse ofendido un poco con Pablo, pues se les informó que enseñaba incluso a los judíos que vivían entre los gentiles a abandonar a Moisés, pues asumían que durante la era de la iglesia, ese era el objetivo de los cristianos y la enseñanza que Pablo les había transmitido o lo que ellos asumían era que no debían circuncidar a sus hijos, ni siquiera si eran judíos, ni seguir las costumbres. Eso es totalmente cierto, pues Pablo ya no había escrito que fuera necesario para la salvación que las personas circuncidaran a sus hijos, incluso siendo judíos, sino que la verdad es que necesitaban el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pablo estaba interesado en mantener las traducciones de los judíos hasta cierto punto, pero enseñaba más sobre Cristo y sus enseñanzas que apegarse a Moisés y su ley, porque Jesucristo había venido para cumplir la ley. Versículo 22 dice, que pues es necesario que la multitud se reúna, pues oirán que has venido. Así incluso dentro del cristianismo, es decir, dentro de la comunidad judea, parecía que aún se apegaban más a Moisés e incluso estuvieron dispuestos a escuchar a Pablo, pero también podrían haberse preguntado si permitir o no que los judíos lo procesaran. Cuando afirma que es necesario que la multitud se reúna, se refieran a los judíos o a todos los cristianos. Los cristianos ya habían oído que Pablo había venido, pero cuando se dice oirán que has venido, se refiere entonces a los judíos, pues más probable en este punto y lo que le recomiendan a Pablo también parece ser algo judío, como si los cristianos aún necesitaran aferrarse a las traducciones judías. Al leer lo que
recomie- recomiendan y lo que dicen sobre que oirán que él había venido y al combinarlo con las profecías que Pablo ya había escuchado, parece que cae en una trampa. Sin embargo, los líderes cristianos no solo lo inducen a hacerlo, sino que aunque creen que podría salirse con la suya, Pablo debe haber sabido que entonces tendría la oportunidad de testificar de una u otra manera. Sin embargo, si les piensa en sí, testificaría ante los judíos que ya querían matarlo o antes otros gentiles que seguramente querían escucharlo, se pensaría que alegraría eso último. Sin embargo, Pablo, los líderes cristianos y los que sucede con el hecho de que oirán que había venido, todo se reduce al hecho de que será atado, recordando la profecía. Versículo 23 dice, hay pues esto que te decimos, tenemos 4 hombres que tienen un voto. El consejo parece más bien intentar convencer a la gente de lo contrario, lo cual, como sabemos, no funcionó. Pablo tendría que testificar ante ellos y no querrían que viviera. Me preguntó si habían orado al respecto o simplemente pensaron que racionalmente hablando, esa era la mayor manera, viéndolo desde una perspectiva judea. Podría haberlo brindado la mejor oportunidad para testificar una vez que le puso en esa posición, lo cual es cierto. Sin embargo, los cristianos intentaban hacer creer que seguía las tradiciones y costumbres judías. Versículo 24 dice, tómalos, purifícate con ellos y compórtate con ellos para que se afetan la cabeza y todos sepan que lo que se les informó acerca de ti no es nada, sino que tú también andas ordenam- ordenadamente y guardas la ley. Esto es lo que los líderes cristianos debieran pensar que debían hacer, presentándose ante los hombres para cumplir la ley. Sin embargo, algo había cambiado, la ley ritual para purificarse. Pablo ya lo había hecho al ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y cualquier purificación según la ley no sería purificarse ante Dios, ni tampoco funcionó ante quienes la cumplían. Sin embargo, si uno lo piensa, si Pablo o los demás les hubieran explicado lo que se les había profetizado sobre su atadura, le habrían recomendado ir al templo y hacer tales cosas. Además, al pensar en el cristianismo, es lo que uno debe hacer necesariamente, como cuando era
israelita, ¿acaso Cristo no pagó ya por los sacrificios? Entonces, ¿por qué se debían traer animales para los sacrificios? Y eso es la palabra de Dios. Aleluya. Hechos 21, 13 a 24. No era necesario que se hablara de las profecías, más bien que de los sacrificios en el templo. Y que Dios les bendiga ahora en el nombre de Jesús. Amén.